Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Gloria a Dios por este momento que nos permite adorar, cantar himnos a su nombre y también estudiar su santa palabra. Los estoy saludando, deseándoles que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo esté en medio nuestro y que en esta noche, como todas las noches, podamos venir libremente, confiados en la justicia de Cristo, a confesarle nuestros pecados a Él y a pedir dirección divina para el estudio de su palabra. Vamos a colocarnos de rodillas, mis amados hermanos, por favor. Oremos. Padre nuestro que moras en lo alto de los cielos, en esta noche venimos ante ti, Señor, a darte toda la alabanza y la gratitud. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres quien nos ha dado la vida en este día, quien nos ha cuidado y nos ha protegido. Te agradecemos también por todas las cosas que tú nos has brindado, porque nos has regalado la comida, Señor, la vivienda y por todas las cosas. También, Señor, te pedimos que por favor nos ayudes a tener una fe muy fuerte para poder afrontar todas las cosas que vengan en nuestro camino. Te ruego que por favor nos ayudes a estar siempre firmes en tus caminos para así nunca flaquear y no dejarnos llevar por las tentaciones y las cosas malas que hay en este mundo. Te ruego especialmente en esta noche que nos des discernimiento para poder comprender todo lo que vayamos a estudiar y que se quede grabado en nuestras mentes y corazones para así poder compartirlo con las demás personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8. Es un texto que hemos leído, pero que hoy vamos a recordar también. Hebreos capítulo 8. Saludo a mi hermana Elisa, a mi hermana Janet. Tengo pendiente una llamada, hermana Janet, con todo gusto. Voy a desocuparme de unos asunticos y la llamo. El hermano Jairo, a mi hermano Jason también, acá en la ciudad de Pasto. Si hay alguien que se encuentre con ustedes, igualmente. Leamos de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mis amados hermanos, ha sido ya en estos días, para la honra y gloria de Dios, un privilegio estar estudiando el tema del santuario y repasar lo que dice la palabra de Dios. Anoche estuvimos leyendo el fundamento bíblico en Levítico capítulo 16 y hoy, hasta ayer mencionamos quizás de una manera así como muy general el asunto ¿de qué? El asunto de los servicios del santuario, ¿verdad? El asunto de los servicios del santuario, el servicio diario y el servicio anual. Anoche mencionamos básicamente lo que es el servicio anual en las Sagradas Escrituras y leímos algunos conceptos del espíritu de profecía que nos enseñan puntos básicos. Alguien se preguntará quizás, bueno, ¿y por qué el hermano Carlos ha insistido en esta doctrina del santuario? Ya llevamos varias noches estudiando el tema
y quizás en algunos momentos se repiten algunas cosas. Bueno, la verdad, hermanos, es que la doctrina del santuario es la base o el fundamento de la fe adventista. ¿Cuál es el propósito de estudiar correctamente el santuario? El propósito de estudiar correctamente el santuario es que los hermanos no caigan en el engaño de creer que la expiación que se hacía en el santuario, ¿sí? Y que se está haciendo ahora en el cielo también, en el lugar santísimo, no creer en el engaño de que la expiación terminó en la cruz, ¿sí? Es uno de los objetivos. El otro objetivo es no caer en el engaño de que el tiempo de gracia se va a cerrar dos veces, primero para los adventistas, porque al estudiar el santuario, nosotros vamos a ir analizando, o estamos ya analizando, que la expiación terminaba, vamos a decirlo así, en el santuario terrenal, terminaba una sola vez y para todos. Y cuando estudiemos la expiación, digamos, en el cielo, la expiación en el santuario celestial, obviamente que el Señor va a dejar de interceder una sola vez y para siempre, para todos. No es verdad que, como enseñan los adventistas de la corporación, que la gracia se va a cerrar primero para los adventistas y luego se va a dar un tiempo de gracia adicional para las otras personas, malinterpretando un texto del apóstol Pedro que dice que es tiempo que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Una cosa es el juicio de Dios, el juicio investigador que comenzó por la casa de Dios, por los justos en 1844, y otra diferente cosa es el cierre de la gracia. La puerta del arca se cerró una sola vez y para todos. Y en el santuario celestial, de acuerdo al Apocalipsis, el Señor va a dejar caer el incensario una sola vez va a decir consumado es, hecho está. Una sola vez va a dejar de interceder. Una sola vez se va a cerrar la gracia para todos. Obviamente que el tiempo de gracia también a manera individual se termina para la persona que va muriendo. Una persona que va muriendo, para esa persona a nivel individual se termina la gracia. Ya después de muerto, ya no vale flores, ni oraciones, ni ayunos, ni cultos por esa persona, porque los muertos nada saben. Entonces, pero en el modo general del cierre de la gracia para todos, la palabra de Dios y el espíritu de profecía enseñan que se cerrará una sola vez. Ese también es otro propósito. Y otro de los propósitos de estudiar correctamente la doctrina del santuario es no caer en el engaño de los futuristas, ¿sí? Que dicen que las trompetas van a sonar en el tiempo del lugar santísimo, que todas las trompetas van a sonar en el tiempo del lugar santísimo, o sea, desde 1844 para acá. Y eso es un error, porque las primeras 6 trompetas sonaron precisamente hasta ese año, 1844, pero de 1844 para acá empezó el sonar de la séptima trompeta, de manera que las trompetas al futuro, las trompetas sonando al futuro, son engaño presente. Y de eso sí que estamos inundados. Bueno, y habrán otras razones, otras advertencias. Por eso es que repetimos como la orden de Dios que se le dio a Moisés. Y las repetirás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte y las escribirás en los postes, ¿cierto? En los dinteles de tu casa, de tu puerta. Esa es la manera que el Señor quiere que nosotros no olvidemos la sana doctrina. Con la ayuda de Dios, hoy vamos a estudiar, mis amados hermanos, con la ayuda de Dios vamos a estudiar una manera hoy un poco más ilustrativa
para estudiar la purificación del santuario. Porque una vez que terminemos de estudiar la purificación del santuario terrenal, entonces vamos a ir a estudiar el tema de que el santuario terrenal era una figura de lo que sucede en el cielo. Entonces, lo mismo que sucede acá en la tierra es lo que sucede en el cielo, porque en el cielo está, como dice aquí Hebreos 8, versículo 2, 1 y 2, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el versículo 1 dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Mire que anoche y los otros días estudiamos inclusive las vestiduras del sumo sacerdote, lo que hacía el sumo sacerdote Aarón en el santuario, ¿sí? Recuerden que no solamente era el tabernáculo, el santuario, figura de lo del cielo, sino también la labor del sumo sacerdote. Era una figura de lo que el Señor está haciendo en el cielo. Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, hermanos, qué privilegio es repetir estas cositas sencillas, pero que a la vez son muy abarcantes. Entonces, dispongámonos de la mejor manera para repasar un poquito el asunto de la purificación del santuario, el día de la expiación, para luego sí entonces entrar a estudiar que esto que sucede en el santuario terrenal es lo que debía suceder en el cielo, ¿sí? La expiación, primeramente en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Y que esa expiación, mis amados hermanos, aún no ha terminado. Aún no ha terminado. El Señor sigue haciendo expiación. No está aplicando los beneficios de la expiación que hizo en la cruz. La expiación no terminó en la cruz. Y eso es básicamente uno de los objetivos de estudiar este tema. Entonces vamos a empezar. Espero que mis hermanos estén ya listos, ¿cierto? A mis hermanos que ya los veo aquí, están todos, el hermano Jason, la hermana Pilar, la hermana Patricia, la hermana María, el hermano Jairo y los que ya mencioné hace un rato. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ver ese día de la expiación, vamos a ver unos preliminares. 10 días antes del día de la expiación, el primer día del séptimo mes, ¿qué pasaba? Todo comenzaba con el día de trompetas. En el primer día del séptimo mes se tocaban las trompetas para llamar la atención del pueblo al día de la expiación, ¿sí? Que se celebraría 10 días más tarde, de acuerdo a Números 29:1. Allí dice, se tocará la trompeta para anunciar que en 10 días, vamos a ir a Deuteronomio 29:1, por favor, todos. Leamos ahí Deuteronomio 29:1, porque no lo tenemos ahí escrito. ¿Cómo se anunciaba el día de la expiación? Miren lo que dice la palabra de Dios. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a todas su tierra. Entonces, mis hermanos, déjenme revisar un poquito porque parece que el texto de allí no se encuentra, no corresponde. Entonces, déjenme un ratito, yo lo busco. Es números 29:1. Números. Ah, gracias, Jason. Claro, allí dice números. Yo estaba buscando Deuteronomio. Excúsenme. Con razón no correspondía. Gracias, Jason. Dios te bendiga. 29:1. Números 29:1. Dice, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Fíjense, hermanos, que
en el día séptimo, ese primer día del mes, era el día de hacer sonar la trompeta, anunciando que venía 9 días después el día de la expiación. Por nomás hacer un paréntesis pequeño, ese primer día del mes era día de reposo, era un sábado ceremonial, no séptimo día de la semana. Era un día de reposo que podía caer cualquier día de la semana. Y el décimo día también era día de reposo, también era el día de la expiación, sábado ceremonial. Solamente por poner un ejemplo, dense cuenta ustedes que si el primer día era de reposo ceremonial y el décimo día era de reposo ceremonial, no coincidía que ambos sean el séptimo día. Porque si el primer día, vamos a decir, el primer día del mes era sábado, séptimo día de la semana, el décimo día, ¿qué día sería? ¿Sí? Vamos con la semana, el primer día, el séptimo día sería sábado, ¿no es cierto? El octavo día, a ver, hagámoslo así con los dedos para que me entiendan. Primer día sábado, vamos a suponer que el primer día era sábado, que se tocaba la trompeta, sábado, séptimo día de la semana. Entonces, el segundo día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El octavo día volvía a ser sábado. El noveno día, domingo, y el décimo día, lunes. Entonces, no eran ambos días séptimo día de la semana. ¿Para qué estoy haciendo esta cuenta? Para explicarles, y lo ampliaremos en su momento con las fiestas ceremoniales, que los sábados ceremoniales no necesariamente eran séptimo día de la semana. Podía caer primer día de la semana y sin embargo se le llamaba sábado, día de descanso ceremonial. Esos sábados fueron los que fueron clavados en la cruz, no el cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana. Era un paréntesis pequeñito nada más. Entonces, los 9 días que transcurrían entre las dos fechas, entre el primer día y el décimo día, ¿cómo eran esos días? Eran días de escudriñamiento del corazón, ¿sí? Examinarse, recordar los pecados, orar. ¿Por qué? Era de preparación para el día de la expiación, el día del juicio que sellaría el destino de cada uno. Hermanos, ¿cuándo es que va a quedar sellado el destino de cada persona en estos días de juicio investigador? ¿Cuándo es que va a quedar sellado? Cuando se termine el tiempo de gracia, cuando el Señor deje de interceder, dice Apocalipsis 22:11. El que es justo seguirá siendo injusto. El que es injusto seguirá siendo injusto, ¿sí? Entonces, fíjense que ese día de la expiación simbolizaba el día del juicio que sellaría el destino de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, alguno de mis hermanos, cualquiera que esté en la lista, el destino de cualquiera de ustedes, incluyendo el mío, no está sellado, no está definido. Yo puedo perseverar en la fe, ser fiel, puedo diariamente venir arrepentido, confesarle diariamente mis pecados y agradar al Señor, obedecer al Señor. Yo puedo con la ayuda de Dios, ¿cierto? Pero yo podría, o cualquier persona, como ha sucedido, podría caer en apostasía, podría desanimarse. Dios no lo permita. Cuando el justo deje de ser justo y practique la impiedad, ¿qué va a pasar? ¿Cómo dice Ezequiel? Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, ¿qué va a pasar? Morirá por ello. Entonces el destino nuestro en ese momento no está decidido aún. Está siendo decidido, ¿sí? Con nuestro carácter diariamente, nuestro obrar, nuestras palabras, está siendo decidido. Pero va a llegar un día que no lo sabemos, que el Señor va a decir, hasta aquí, no más. Hasta aquí voy a interceder, ¿sí? Y eso tiene que ver con el sellamiento, ¿sí?
Entonces, esos días, mis hermanos, eran de escudriñamiento del corazón, de preparación para el día de la expiación, el día del juicio que sellaría el destino de cada uno. O sea, nosotros estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. La expiación no ha terminado, porque si la expiación ya hubiera terminado en el santuario celestial, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado según los eventos proféticos? ¿Qué es lo inmediatamente después al cierre de la gracia? Caen las plagas. Las plagas, las plagas. Ya hubiéramos visto caer las plagas sobre los impíos que tienen la marca de la bestia. Es más, mis hermanos, antes de que caigan las plagas y antes de eso se cierra la gracia. Pero antes del cierre de la gracia, ¿qué está? ¿Qué está antes del cierre de la gracia? Un evento bien importante. La imagen de la bestia. La imagen de la bestia y posterior a la imagen de la bestia, La ley dominical. la marca de la bestia. Entonces, nosotros no podemos asegurar de que la expiación ya ha terminado. Los adventistas y los evangélicos, allí en preguntas sobre doctrina y en creencias en las 28 creencias, aceptan que la expiación fue completa o se completó en la cruz, que la expiación terminó en la cruz. Pero el adventista genuino, que basa su fe en la Biblia y en el espíritu de profecía, no acepta que la expiación terminó en la cruz. Y en eso somos repetitivos, porque esa es una doctrina que le enseñan al adventista moderno de una nueva teología. Y esa doctrina es incorrecta. Son doctrinas de demonios, tenemos que llamarlo así. Entonces era el día de la expiación. Y el día de la expiación era el día del juicio que sellaría el destino de cada uno. Hermanos, en un juicio se toma una decisión de si la persona va a ser condenada o exonerada, condenada o perdonada. ¿No es cierto? Cuando se cierre la gracia, el que es justo seguirá siendo justo. El que es injusto seguirá siendo injusto. No lo sabremos, pero la evidencia que tendremos es precisamente la caída de las plagas. Entonces, hay un comentario de la enciclopedia Jewish, del tomo 2, página 286, que dice que los judíos creían que en ese día se sella a quien ha de vivir y quien ha de morir. ¿Sí? ¿Perdón? Enciclopedia judía. Ya, muy bien. Entonces, voy a seguir. El orden, ¿cómo era el orden del servicio en el día de la expiación? Anoche lo estudiamos, hoy lo vamos a hacer con figuritas, ¿sí? Separación de 7 días con anterioridad. Bueno, ya en el primer día se sonaba la trompeta. 7 días antes del día de la expiación, miren lo que hacía el sumo sacerdote. Era mucho el trabajo de preparación para el sumo sacerdote, para ese día extraordinario. Así como el primer sumo sacerdote, Aarón, se separó durante esos 7 días de inauguración, recuerdan allá en Levítico capítulo 8, donde Dios le ordena a Aarón que se vaya al santuario y en esa habitación del santuario se quede, se consagre él y los sacerdotes para el servicio de la inauguración del santuario. Se aparten de todo, ¿sí? 7 días. Entonces, así también el sumo sacerdote dejaba su casa y su familia por 7 días antes del advenimiento del día de expiación y se retiraba a su cuarto en el templo. Es bueno que lo leamos y que lo tengamos en cuenta. Eso era muy solemne el asunto del día de la expiación, ¿sí? Porque era un día de vida o muerte para muchos, aún para el sacerdote. ¿Qué más preparaciones para el día de la expiación se hacían? Ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, debía mirar el interior del lugar santísimo. Solo una vez al año y después de la preparación más solemne y cuidadosa, podía entrar allí el sumo sacerdote. Temblando entraba para presentarse ante Dios y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso
con el corazón elevado en ferviente oración por bendición divina. Eso pasaba ese día de la expiación, ¿sí? Hoy vamos a entender un poquito más, hermanos, cómo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con las vestiduras de lino, las vestiduras blancas. Cuando él salía del lugar santísimo y hacía el asunto de la expiación, ¿cierto? Él se cambiaba las vestiduras, se bañaba y se cambiaba las vestiduras, a las vestiduras áureas. Y era en esas vestiduras áureas, ¿sí? No la túnica blanca, era donde tenía las campanitas. Y él se cambiaba ahí en el lugar santo. Pero nadie debía estar en el lugar santo, de manera que no lo veía. Y por eso es que cuando él se cambiaba las vestiduras y comenzaba a caminar, la gente afuera escuchaba ya el tintineo de las campanitas. Entonces sabían y se regocijaban de que el sacerdote estaba vivo, que Dios había aceptado la expiación y que había aceptado los sacrificios y que los había perdonado tanto al sacerdote como al pueblo. Era un día de regocijo, pero cuando no sucedía así y el sacerdote moría, entonces lo alaban desde afuera, lo alaban con una cuerda y el Señor era muestra de que había pecado o en el sacerdote o entre el pueblo, pecado sin confesar. Entonces, temblando, el sumo sacerdote entraba para presentarse ante Dios. Claro, hermanos, ¿por qué temblaba? Porque el sacerdote se iba a presentar ante Dios, el sumo sacerdote se iba a presentar ante Dios. Y ante Dios, hermanos, presentarnos cuando tenemos pecado. Recuerden que el sacerdote portaba el pecado del pueblo. Y si había entre el pueblo alguien que no había confesado, que no había reconocido, que no se había arrepentido, el sacerdote también podía morir, ¿sí? Por culpa del pecador. Entonces el sacerdote iba arriesgando su vida, temblando, tembloroso. Entonces el pueblo entraba, dice, el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso, con el corazón elevado en ferviente oración por bendición divina. Bueno, en la víspera del día de expiación, bueno, ya vimos qué sucedía 10 días antes, que se tocaba la trompeta. 7 días antes, el sacerdote se apartaba al cuarto del santuario para purificarse. ¿Y qué sucedía en la víspera del día de expiación? El día antes. El día de expiación se acercaba y la tensión era grande para Israel. Todos los ojos se tornan hacia el sumo sacerdote, quien en el día más sagrado del año, ese día era el día más sagrado del año, el día de la expiación, entraría en el lugar más santo del santuario. Miren, si lo aplicamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue para el Señor Jesucristo entonces, en su oficio de sumo sacerdote, el día más sagrado de todos los años? ¿Cuál sería para el Señor Jesucristo el día más sagrado de todos los años? El día que entró al lugar santísimo. ¿Qué día? 22 de octubre de 1844. ¿Sí? Entraría en el lugar más santo del santuario, o sea, el lugar santísimo, para hacer expiación por Israel. En la mañana, antes del día de expiación, o sea, en la víspera, en la mañana, el sumo sacerdote se paraba en la puerta. Allí, vacas, machos cabríos, ovejas, los presentaban al sumo sacerdote y él las examinaba intensamente mientras meditaba en los preceptos acerca del sacrificio y otras partes del servicio. O sea, eso era un rito bien solemne. No debían haber defectos entre los animales que se iban a presentar, ¿sí? Ahora alguien dirá, pero allí dice vacas. ¿En qué momento se presentaban las vacas? ¿Cierto?
Bueno, recuerden que en Levítico 3 está todo el listado de los diferentes sacrificios que se ofrecían. ¿Sí? Allí lo podemos aprender. Voy a seguir. En el día de la expiación, al rayar el alba, al amanecer, a la primera luz del día, el sumo sacerdote, se quitaba sus ropas personales, se lavaba y se ponía las vestimentas áureas. ¿Cuáles son las vestimentas áureas? ¿Alguien me puede, por favor, describir cuáles son las vestimentas áureas? Así sea en modo general. Habían dos vestimentas para el sacerdote, ¿no es cierto? Habían dos vestimentas, la túnica blanca y esas vestiduras áureas que, además de la túnica blanca, llevaba una túnica azul que se le llamaba el manto del efod. Y encima del manto del efod llevaba el efod, que era como una especie de chaleco. Y encima del efod llevaba el pectoral, ¿sí? Con el urim y el tumim acá. Entonces dice que ese día, a la primera luz del día, el sumo sacerdote se quitaba sus ropas personales, se lavaba. Las ropas personales no eran ni la túnica de lino blanca ni las otras, eran sus ropas personales. Él se quitaba esas ropas, se lavaba, o sea, se bañaba y vestía las vestimentas áureas. Así ataviado, dirigía los servicios regulares de la mañana. Entiéndase bien aquí, por favor. El día de la expiación se hacían los servicios regulares de la mañana y de la tarde, como cualquier otro día. El sacrificio continuo se llama, ¿sí? No paraba, no se dejaba de hacer ningún día, ni siquiera el día de la expiación. Ahora, hablando del sacrificio continuo que se hacía en el lugar santo, hay otro engaño más grande también de la interpretación profética del adventismo moderno. Es hacerle creer que el cuerno pequeño, en Daniel 8, quitó, dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esa palabra sacrificio no es correcta. Lo que el sistema papal quitó fue el continuo paganismo para colocarse él como abominación desoladora. Cuando estudiemos en la lección de escuela sabática Daniel 8, lo vamos a entender. Esa palabra sacrificio fue añadida en las versiones modernas de las Biblias. Bueno, pero allí hay un engaño también. Entonces, el sacerdote ese día de la expiación vestía las vestimentas áureas y así ataviado dirigía los servicios regulares de la mañana. Lo que siempre hacía el sacerdote, ¿no es cierto? Lo que siempre hacía en el lugar santo, con las vestiduras áureas. Porque al lugar santísimo, ¿con qué vestiduras entraba? ¿Con las vestiduras áureas o con las vestiduras de lino blanco? Con las vestiduras de lino blanco. Y todos pensando que ingresaba con las vestiduras áureas. Lo vamos a leer. Bueno, entonces, terminado ese servicio, el servicio normal de la mañana, se quitaba las vestiduras áureas y se lavaba para colocarse la túnica santa de lino, a fin de oficiar en los servicios del día de la expiación. Entonces, ¿con qué vestiduras el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? Con las vestiduras de lino, la túnica santa de lino. Fíjense, Levítico 16:4. Ayer lo leímos. Sigo leyendo. Bueno, aquí una imagen donde él se lavaba, ¿no es cierto? Se cambiaba. ¿Cómo se ofrecía antes de hacer los sacrificios que leímos anoche? El sacerdote, ¿qué hacía? Ofrecía
el incienso diario. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Durante la administración de la sangre del becerro y del macho cabrío en el lugar santísimo, el velo que lo separaba del lugar santo estaba corrido. De esta manera, cualquier persona que estuviese en el lugar santo podría ver lo que ocurría en el lugar santísimo. Pero esta era prerrogativa exclusiva del sumo sacerdote porque era el único que podía comparecer ante la misma presencia de Dios. La prohibición aquí presentada se aplica a los versículos 12 al 16 de Levítico 16, que tratan la administración del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Bueno, el sacerdote venía a ofrecer el incienso al lugar santo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo era el servicio diario? Vamos a recordar lo que estudiamos anoche. El ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y otro anual, el día de la expiación. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto en el atrio, o sea, afuera en el atrio, en el altar del sacrificio, del tabernáculo y en el lugar santo. Ahí se hacía el servicio diario. Se llegaba hasta el lugar santo, hasta el altar del incienso. Servicio diario. Mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino. ¿Sí? Cada día se hacía un holocausto en la mañana y otro en la tarde. Y aún en el día de la expiación se debía hacer ese servicio también. Voy a seguir. Vamos a ver el asunto de Aarón y el becerro que ofrecía por sí mismo y por su casa. Aarón no debía degollar el becerro en ese momento, sino que debía presentárselo al Señor en la puerta del tabernáculo para que Dios lo aceptase. Así dice el versículo 11 de Levítico 16. Dejaba el becerro junto al altar del holocausto, afuera en el atrio, listo para ser ofrecido, cuando llegase el momento. A ese becerro le iba a llegar su momento, ¿sí? De sacrificarlo. El becerro debía ser ofrecido por Aarón y su familia, el becerro, el ternerito. Solo él debía oficiar en esta ocasión solemne y debía estar libre de toda mancha de pecado a fin de simbolizar debidamente a Cristo en su papel de mediador. Miren, para que Aarón pueda ser el mediador como sumo sacerdote, él antes de hacer la expiación por el pueblo, tenía que hacer expiación por sí mismo y por su familia, por si él había pecado o había pecado a alguien de su familia. Si él entraba sin hacer si él entraba a hacer expiación por el pueblo sin haber hecho expiación por sí mismo, corría el riesgo de morir y no era aceptado. Dios había establecido que Aarón, para ser el intercesor o el intermediario, simbólicamente representando a Cristo, debía ser sin pecado, porque Cristo, para ser nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, es sin pecado. Por eso es que no podemos aceptar ningún otro intercesor o intercesora aparte de Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y en 2 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Por eso es que la doctrina del adventismo genuino no acepta ningún otro intercesor ni intercesora. Ahora el problema lo tienen los adventistas corporativos, donde el pastor Gullón les está enseñando que María es intercesora. Y tenemos el video, los que quieran la prueba, con mucho gusto se lo podemos a compartir. Allí hay un problema de teología. Entonces, sigo leyendo.
el sacrificio del becerro de Aarón. Este becerro ya había sido presentado al Señor. Ahora se lo acercaba para que fuese sacrificado. Antes de que Aarón pudiese estar preparado para hacer expiación por otros, debía hacer expiación por sí mismo. Se había degollado el becerro y su sangre había sido guardada por uno de los sacerdotes en una vasija. Antes de entrar en el santuario con esa sangre, miren, antes de entrar al santuario con la sangre del becerro por sí mismo, antes, ¿qué pasaba? Antes de entrar en el santuario con esa sangre, Aarón tomaba brasas del altar del holocausto. Sí, afuera estaban las brasas del altar del holocausto. Tomaba brasas del altar del holocausto y llenaba su incensario. Tomaba también 2 puñados de incienso para colocarlo sobre las brasas una vez que entrara en el lugar santísimo. Entonces, fíjense, hermanos, Aarón sacrificaba el becerro, recibía la sangre, pero ahí un sacerdote auxiliar tenía la sangre, y antes de meter esa sangre, ¿qué hacía Aarón? Tomaba brasas del altar, del holocausto, tomaba 2 puñados de incienso y entraba al lugar santísimo. Y allí, estando en el lugar santísimo, ponía el incienso sobre el incensario, primero, antes de llevar la sangre. ¿Sí? Sigo leyendo. Aquí está simbolizado más o menos lo que se hacía con Aarón, que él entraba, ¿cierto? Con las brasas y el incensario antes de entrar con la sangre. Y ya sabemos lo que significa el incensario, el incienso. Ya sabemos qué significa el incienso. Por favor, el que esté ahí en el lugar número 5, ¿quién está? Jason Carlosama. Hermano Jason, ¿qué significa? Usted estuvo anoche, ¿sí? Sí, creo que estuvo anoche. ¿Qué significa el incienso? Hermano Jason Carlosama. Pues no estuve anoche, pero el incienso significa los méritos de Cristo. Amén por eso, hermano. Sí, claro. El incienso está representando los méritos de Cristo y la justicia de Cristo. ¿Sí? El incienso nos representa las oraciones, como nos enseñaron. El incienso representa los méritos de Cristo, su intercesión y su justicia. Entonces, por eso es que primero Aarón debía entrar con el incienso, reclamando la justicia de Cristo, ¿cierto? Entonces, dice, aquí esto leímos ya, ¿cierto? Leímos ya, la hermana Pilar dice es que el pastor Bullón no es pastor, es jesuita, es pastor jesuita, ¿cierto? Es ordenado como pastor jesuita. Así como hay otros pastores hoy en día, ¿sí? No ejercen como pastores, pero hacen la vez de pastor en las iglesias y los tienen ahí camuflados. Aprendieron una doctrina jesuita en las universidades, en la UNAC, en las universidades, y entonces ahora están defendiendo la doctrina jesuita, enseñando una nueva cristología. Dios les tomará cuentas, ¿verdad? Al respecto. Aquí voy a leer otro chat. Dice, bueno, hermana Pilar, allí se está riendo hermana Pilar. Bueno, hermana Pilar tiene un buen sentido del humor. Entonces voy a seguir. Voy a seguir acá, hermanos. Entonces, noten lo que pasaba. Dejando el incensario en el lugar santísimo, Aarón volvía al atrio a buscar la sangre del becerro. Con el asperjamiento de su sangre, primero sobre el propiciatorio, luego 7 veces delante del mismo, concluía su ministración en el lugar santísimo. Miren cómo terminaba, hermanos, la administración de Aarón ese día en el lugar santísimo. Dejando el incensario en el lugar santísimo, volvía al atrio a buscar la sangre del becerro. Con el asperjamiento de su sangre, primero sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, luego 7 veces delante del mismo, concluía su ministración en el lugar santísimo. Así, miren, está subrayado esa parte. Así había hecho expiación por sí y por su casa. ¿Sí? Así había hecho expiación por sí mismo y por su casa.
en el lugar santísimo. Ahí terminaba la expiación. Ahora, libre de pecado, entonces llegaba a ser un representante idóneo de Cristo, aquel que no tiene pecado, y así podía mediar en favor de otros. Entonces, ahora sí, una vez hecha expiación por él y por su casa, ahora sí va a ser expiación por el pueblo. ¿Sí? Eso era lo que hacía Aarón al entrar al lugar santísimo. Allí había dejado el incensario. Allí en el lugar santísimo lo había dejado. Y había vuelto por la sangre y había asperjado sobre el propiciatorio, ¿cierto? 7 veces y delante del mismo. Sigo leyendo. Ahora sí vamos a ver la expiación por el pueblo con los 2 machos cabríos. Uno por el pueblo y otro por Azazel. Entonces, no era que se hacía expiación por Azazel, ¿no? Vamos a leer para entender. Aarón debía tomar los 2 machos cabríos y presentárselos al Señor en la puerta del tabernáculo, donde permanecían mientras echaban suerte sobre ellos. Los machos cabríos debían ser tan parecidos entre sí como fuese posible conseguirlos. Bueno, cuando ya Aarón traía los 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo, los presentaba ante el Señor. Él no sabía cuál era de Azazel y cuál era el que iba a representar y cuál iba a ser sacrificado a Jehová. Él no sabía hasta ese momento. Debían ser casi idénticos. Entonces el Señor le había dicho que debían echar suertes. Este echar suertes no corresponde a echar suertes como se hace ahora, ¿no? ¿Sí? Más o menos vamos a tratar de explicarlos cómo era que hacía el asunto, cómo se hacía eso de echar suertes. Esto se hacía poniendo 2 objetos con inscripciones. Quizás en el uno decía, uno para el Señor o para el Señor y en el otro decía Azazel o para Azazel. Esto se hacía poniendo 2 objetos con inscripciones en una urna o en un baúl, en una caja con tapa, u otro receptáculo que no se podía ver. Y luego se los sacaba. Se los sacaba al azar. O sea, ¿sí? De esa manera, la selección quedaba en manos de Dios. En tiempos remotos se usaban pedazos de madera con inscripciones que marcaban uno para el Señor y otro para Azazel. Posteriormente se hicieron de materiales más nobles, aún de oro. Quizás esta figura que tenemos allí podría representar la manera, ¿cierto?, en cómo se marcaban se marcaba el macho cabrío para Jehová y el macho cabrío para Azazel. Tenía ahí una inscripción. Para evitar la confusión, luego de haberse echado suertes, se colocaba un cordón escarlata en los cuernos del macho cabrío para Azazel. O sea, ahí se lo marcaba en los cuernos con un cordón, el de Azazel. Y un cordón en el cuello del macho cabrío para el Señor. Así era posible distinguir claramente entre los dos, para que no se confundan. Ya habían sido seleccionados cuál iba a ser sacrificado para Jehová y cuál no iba a ser sacrificado, sino llevado al desierto una vez el sumo sacerdote le transfiera los pecados que había sacado del santuario para ser purificado el santuario. Entonces, el macho cabrío, luego de haber concluido el servicio del becerro de Aarón, Aarón traía el macho cabrío de Jehová. Recuerden que el Señor le había dicho que debería echar suertes, como leímos ayer en Levítico, y que el uno era para Jehová y el otro era para Azazel. Primero, Aarón tomaba el macho cabrío de Jehová, que era para la expiación por el pecado del pueblo. Ya por él había hecho expiación y por su casa. Y lo degollaba. Entonces llevaba su sangre dentro del lugar santísimo y la rociaba, así como había rociado la sangre del becerro, una vez sobre el propiciatorio y 7 veces delante del mismo. Rociaba la sangre del macho cabrío en los mismos lugares donde había rociado la sangre del becerro. Entonces, fíjense, hermanos, que en el día de la expiación,
Aarón entraba 2 veces al lugar santísimo. ¿Sí? Entraba 2 veces al lugar santísimo. La primera, hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y la segunda, hacer expiación por el pueblo, con la sangre del macho cabrío. La primera vez había entrado con la sangre del becerro. ¿Sí? Son detalles que tenemos que aprenderlos. Entonces, así mismo hacía rociar la sangre, así como había rociado la sangre del becerro. Volvía a entrar ya con la sangre del becerro, hacía lo mismo, ¿no es cierto? La sangre del macho cabrío de Jehová, noten lo que pasaba, simbólicamente quitaba esos pecados del santuario. Los purificaba el santuario, lo limpiaba de los pecados acumulados durante todo el año, haciendo asimismo expiación por el recinto, o sea, por el santuario. También el santuario quedaba libre de pecado, quedaba purificado. Por eso se llamaba el día de la expiación, de la purificación del santuario. Luego de haber purificado el lugar santísimo y de haber concluido su ministerio allí, entonces Aarón también debía purificar el tabernáculo de reunión, o sea, el lugar santo. Es decir, el lugar santo. Entonces debía salir al altar del holocausto. Después de que pasaba al lugar santo, salía al altar del holocausto, afuera, al altar del sacrificio. Debía salir al altar del holocausto. Allí debía tomar de la sangre del becerro y del macho cabrío, noten, de las 2 sangres, de los 2 animales, del becerro y del macho cabrío, y con ella debía purificar el altar. Noten, el altar afuera también era purificado, pero ese altar era purificado mezclando la sangre del becerro de Aarón y del macho cabrío del pueblo. Y con ella debía purificar el altar de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Se mezclaba la sangre del becerro con la del macho cabrío en una misma vasija. Del altar del incienso, bueno, volvemos un poquito a hacer memoria del altar del incienso. Del altar del incienso se dice que Aarón debía hacer expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Podemos comprender fácilmente la razón por la cual era necesario purificar los 2 altares del santuario terrenal, puesto que la sangre de los holocaustos y de las ofrendas por el pecado había sido rociada sobre ellos. O sea, se hacía purificación por el altar del incienso y por el altar del sacrificio en ese día. Más detalles. De acuerdo a la Biblia, se mezclaba la sangre del becerro con la del macho cabrío en una misma vasija y se dice lo siguiente: saldrá al altar que está delante de Jehová y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Sobre ambos altares se hacía lo mismo. Con la sangre mezclada de los 2 animales se purificaba. Los 2 altares. Allí vemos que está mezclando la sangre. Del templo terrenal, ahora sí viene la aplicación de todo esto. Viene la aplicación de todos estos detalles que estamos leyendo y estudiando. Del templo terrenal, o el templo terrenal, el santuario terrenal, es imitación del templo celestial. Eso lo sabemos y lo hemos repetido, ¿no es cierto? Es figura del verdadero. El santuario terrenal es figura del verdadero que está en el cielo. De esto habla Daniel al decir que al fin de los 2300 días el santuario sería purificado. Entonces aquí viene ya, empezamos a hacer la aplicación, mis amados hermanos. A Daniel se le mostró que al finalizar los 2300 días, que en profecía son años, el santuario debía ser purificado. ¿Pero cuál santuario? ¿Cuál santuario era el que debía ser purificado? Yo pregunto, hermanos,
¿Qué razón tenemos para decir que el santuario que debía ser purificado no era el santuario terrenal, sino el celestial? Denme, por favor, aunque sea una razón. ¿Cuál es la razón para decir que el santuario que debía ser purificado al final de los 2300 años no era el santuario terrenal, sino el santuario celestial? Alguien, por favor, libremente, no tema equivocarse, con toda confianza, por favor, opine. ¿Puedo escoger entonces yo la persona a quien le pueda preguntar? A ver, yo no estoy viendo. ¿Quién? Que ya no estaba establecido, ya no estaba construido, armado. ¿Eso dice usted? Daniela dice, por favor, en alta voz, diga. Diga, Daniela. Que ya no estaba construido o armado. Ok. Daniela dice, pues el santuario terrenal ya no existía. No estaba en pie. ¿Por qué? Y tiene razón. No podía ser purificado el santuario terrenal porque el santuario de Moisés ya no existía. El templo de Salomón, donde se hacía lo que se hacía en el santuario de Moisés, el portátil, estaba destruido. Se había reconstruido y Zorobabel había ayudado en la reconstrucción y ese templo fue destruido en el año 70. Entonces ya no podía ser el santuario terrenal el que debía ser purificado al finalizar los 2300 días. ¿En qué año finalizaron los 2300 años, hermanos? ¿En qué? ¿En qué año? 1844. En 1844 finalizó el periodo de los 2300 años. ¿Que empezaron cuándo? ¿Cuándo empezó el periodo de los 2300 años? ¿Cuándo empezó la profecía de los 2300 años, hermanos? El 457 antes de Cristo. Amén, hermano Jason. Allí empezó el periodo de los 2300 años, que es lo que vamos a estudiar luego en un capítulo posterior, ¿verdad? Y terminaron en 1844. Entonces, fíjese que a Daniel escucha la voz de un santo que hablaba con otro santo y se le dice, un santo le dice al otro santo, allí en Daniel 9, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. O sea, que al fin de los 2300 años, el santuario iba a ser purificado. ¿Y qué significa que el santuario iba a ser purificado? Que iba a empezar en ese santuario, no terrenal, sino celestial, el gran día de la expiación. El Señor Jesucristo iba a empezar su última obra de juicio para quitar y perdonar los pecados de su pueblo. ¿Notan? Bueno, ya estamos como adentrándonos en el tema donde queremos llegar, ¿sí? Pero hay una pregunta. ¿Necesita ser purificado el santuario celestial? ¿Necesita ser purificado? ¿Ha ocurrido en el cielo alguna contaminación que haga necesaria tal purificación? Y si el santuario celestial es contaminado, ¿con qué sangre se tiene que contaminar? Y si el sacerdocio ha terminado acá, el terrenal, ¿cuál es el sacerdote? Entonces Pablo va a responder allá en Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, en otras palabras, Pablo va a decir en Hebreos 9:23, fue pues necesario que el santuario terrenal fuese purificado así, como lo estamos estudiando. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, el santuario terrenal, ¿sí?, fuesen purificadas así, con los sacrificios de animales.
pero las cosas celestiales mismas, o sea, el santuario celestial mismo, con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuáles serán los mejores sacrificios que estos? El sacrificio de Cristo y su sangre que la ofrece en el santuario celestial, como nuestro sumo sacerdote. Sigo leyendo. La sangre del macho cabrío de Jehová, que era ofrecido en el día de la expiación, purificaba el lugar santísimo. Miren lo que purificaba esa sangre de ese macho cabrío que era de Jehová. Purificaba el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de los holocaustos. ¿Sí? Esas tres partes. El lugar santísimo, el lugar santo y el altar de los holocaustos, de las inmundicias de los hijos de Israel y sus rebeliones y de todos sus pecados. Ahora noten esto, importantísimo. El registro del pecado permanecía hasta el día de la expiación. Claro, porque diariamente se manchaba el velo, se registraba el pecado ahí. El registro del pecado permanecía hasta el día de la expiación, cuando era borrado. Fíjense, en el día de la expiación, cuando terminaba el día de la expiación, ese día era borrado, pero el registro permanecía durante todo el año. Ese día era borrado, cuando era borrado. Al realizarse esto, la expiación del santuario estaba concluida. Entonces, mire, allí en Cristo, en su santuario, se nos explica que la expiación no terminaba afuera en el atrio al matarse el animal. Llámese el becerro o llámese el macho cabrío. Allá no terminaba la expiación. Allá se tenía que matar el animal. Y hablando del animal, del macho cabrío, antes de entrar con la sangre, Aarón tenía que entrar con el incienso y las brasas, el candelabro, ¿sí? el incensario, perdón, al lugar santísimo y primero ofrecer el incienso. Después tenía que volver al atrio afuera, al altar del sacrificio por la sangre. Y entraba, ¿cierto? Al lugar santísimo a hacer expiación. Después pasaba al lugar santo y de ahí salía y hacía expiación afuera. Pero no terminaba la expiación en el momento de matar al cordero en el altar del sacrificio. Eso es lo que enseña la doctrina evangélica y la doctrina moderna adventista, que se unió con la doctrina evangélica al aceptar que la expiación terminó en la cruz. Para ellos, la expiación se completó allá en la cruz en el momento en que el Cordero muere sobre la cruz. O sea, para el adventista moderno y para el evangélico, la expiación terminó cuando Cristo murió en la cruz. O sea, para ellos, hablando del santuario terrenal, la expiación terminaba cuando se sacrificaba el cordero o el animal allá afuera, en el altar del sacrificio. Y eso es un error, hermanos. Eso es un grave error, porque se echa por tierra la doctrina del santuario, se echa por tierra la doctrina del juicio investigador. Adiós 1844, adiós el paso del lugar santo al lugar santísimo, adiós, y la expiación terminó en la cruz acá en el atrio, en la tierra. Y recuerden que en la profecía esta tierra está representando el atrio, donde murió, donde se mató al cordero, a la víctima. El lugar santo está en el cielo y el lugar santísimo está en el cielo, en el santuario celestial. Entonces allí hay una aplicación, hermanos, bien importante para nosotros. Y esto es algo tan sencillo de entender, así como lo hemos leído y lo hemos explicado detenidamente. Ninguno de nosotros a partir de ahora debe aceptar o podría aceptar que la expiación terminó en la cruz. Entonces, hermanos,
quisiera en este momento que he terminado aquí esta parte, recalcar, decir que el registro del pecado permanecía hasta el día de la expiación. Cuando era borrado, en el día de la expiación se borraba el pecado. Al finalizar el día de la expiación se borraba el pecado. Y al realizarse esto, la expiación del santuario estaba concluida. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor, como dice, como lo leímos en Hebreos, entró en el santuario celestial para presentarse por nosotros ante el Padre con su propia sangre y es ministro del santuario, así como Aarón, el sumo sacerdote, ministraba en el santuario. El Señor Jesucristo ministra en el santuario celestial y la expiación no ha terminado. Veamos qué pasaba con ese macho cabrío que había quedado allí, encargado, digamos, en la puerta del tabernáculo vivo, el de Azazel, el que tenía la cinta aquí en los cuernos, marcado para Azazel. Mientras el sumo sacerdote había estado ocupado en hacer la expiación con el macho cabrío de Jehová, y mientras limpiaba el santuario con la sangre del animal, el macho cabrío de Azazel estaba atado junto al altar, sin tener parte alguna en el ritual. Le llegaba su turno, solo después de haberse completado la expiación con el macho cabrío de Jehová. Fíjense que es muy claro, ¿no? El turno para Azazel o para Satanás era solamente después de haberse completado la expiación con el macho cabrío de Jehová. Entonces le llegaba su turno. O sea, cuando el sumo sacerdote terminaba la expiación, entonces le llegaba el turno a Satanás, al macho cabrío de Azazel. Hermanos, yo les pregunto, ¿a Satanás ya le llegó su turno? Satanás sigue haciendo de las suyas. Satanás aún no ha sido destruido. Satanás no ha sido atado todavía, y menos destruido. Eso quiere decir que la expiación no ha terminado. ¿Notan? La expiación no ha terminado. Entonces dice, el macho cabrío de Azazel estaba atado junto al altar sin tener parte alguna en el ritual. Le llegaba su turno solo después de haberse completado la expiación con el macho cabrío de Jehová. De acuerdo ahí a Levíticos 16:20. Luego de haberse acabado la expiación del santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Entonces le llegaba su turno. Hermanos, ¿cuándo es que le va a llegar su turno a Satanás? Allí lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, que va a ser atado por 1000 años y al final de esos 1000 años va a ser destruido. Él, sus ángeles y todos sus seguidores. Y de ellos no quedará ni raíz ni rama, dice Malaquías. Entonces, si a Satanás no le ha llegado todavía su turno, quiere decir que la expiación no ha terminado. El sumo sacerdote, después de haber limpiado el santuario de pecado, salía con esos pecados. Noten lo que va a pasar. El santuario, dice, el sumo sacerdote, después de haber limpiado el santuario de pecado con la sangre del macho cabrío de Jehová, salía con esos pecados, los sacaba del santuario, simbólicamente. Fíjese que durante el año el sacerdote los metía los pecados al lugar santo, ¿sí o no? Y contaminaba el santuario. Ahora en el día de la expiación entraba con la sangre del macho cabrío de Jehová y los sacaba, los purificaba, los limpiaba y entonces los sacaba del santuario. ¿Y qué hacía con esos pecados? Salía con esos pecados a la puerta del tabernáculo donde estaba esperando el macho cabrío de Azazel.
Y para eso nos invita a leer Patriarcas y Profetas, la página 369 y el conflicto de los siglos 474. Ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel, confesaba sobre el animal los pecados para transferírselos, y los transfería así del santuario al macho cabrío. Y ese macho cabrío debía transportarlos al desierto. Hermanos, ¿en qué desierto se va a ubicar a Satanás después de que termine la expiación? ¿En qué desierto? En el desierto de esta tierra, porque todos los impíos van a estar muertos. Los justos de todas las épocas, desde Adán hasta el último de los santos, estaremos en el cielo. Entonces no va a tener a quien tentar. Estará en este desierto. ¿Sí? Entonces dice, los transfería así del santuario al macho cabrío, quien debía transportarlos al desierto. ¿Y qué pasaba? Al contemplar la partida del macho cabrío de Azazel, eran testigos del último acto del drama. ¿Y cuál es el último acto del drama? Satanás, con todos los pecados que había instigado, ahora vuelto sobre su cabeza, de acuerdo al Salmo 7:16, alejándose hacia su condenación. Y esto tiene una aplicación al leer Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué pasaba con ese becerro y con ese macho cabrío que se habían muerto para hacer expiación por Aarón y su familia y por el pueblo? ¿Qué pasaba con esos cuerpos de ese becerro y de ese macho cabrío? La ley requería que fuesen quemados fuera del campamento los cuerpos de aquellos animales cuya sangre era introducida en el santuario por el sumo sacerdote para la remisión de los pecados. Pablo vio en esta práctica, de acuerdo a Hebreos 13, del 11 al 13, un simbolismo de Cristo. Fíjense que aún ahí estaba representado Cristo, quien padeció fuera de la puerta y nos amonesta a salir a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El pueblo, un detallito acá, cuando el sumo sacerdote terminaba la expiación, el pueblo esperaba ansiosamente oír las campanillas del manto del sumo sacerdote en el día de la expiación. Había entrado en el lugar santísimo vestido de blanco, mire, vestido de blanco, para rociar la sangre y en forma simbólica quitar así para siempre el registro de los pecados cometidos. ¿Lo aceptaría Dios y con él los aceptaría a ellos? Cuando se retiraba del lugar santísimo y volvía a vestir sus vestimentas áureas, el pueblo oía el sonido de las campanillas con profundo regocijo y gratitud. O sea que ahí en el lugar santo había una especie de vestir y ahí se cambiaba Al salir del lugar santísimo, ahí en el lugar santo se cambiaban las vestiduras. ¿Sí? Aarón se había relacionado con el pecado, obviamente al meter la sangre de los animales que portaba el pecado. Aarón se había relacionado con el pecado. No había quedado contaminado hasta el punto de necesitar ofrecer un sacrificio por el pecado. Sin embargo, debía bañarse, después de lo cual debía ponerse sus vestiduras áureas. Luego, noten, luego que terminaba la expiación, ¿qué hacía? El sacrificio de la tarde normal. Luego ofrecía el holocausto vespertino habitual, tanto para su persona como para el pueblo. Y con esto, pues a la vez que terminaba, comenzaba el ciclo de las ceremonias religiosas de un nuevo año. Y se volvía al otro día el mismo proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga, el verdadero Cordero, muera, tome el lugar del pecador y el velo del templo se rasga en dos, simbolizando que el sistema de sacrificios debía terminar.
Debía terminar el sistema de sacrificios, no la expiación. La expiación la debía seguir haciendo el Señor en el santuario celestial, primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Entonces, cuando terminaba el asunto, se expresaba la bendición sacerdotal. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Números capítulo 6 del 22 al 27. Bueno, hermanos, entonces termino aquí. El día de la expiación era el único día de ayuno en todo el año, instituido en todo el año, instituido para todo el pueblo. Las personas podían ayunar a nivel individual, pero a nivel de congregación era el único día, el día de la expiación. Por eso se lo llamaba el ayuno en Hechos 27:9. ¿Qué se tenía que hacer en ese día? Afligiréis vuestras almas. Y afligir vuestras almas es más que ayunar, es más que abstenerse de alimento. Comprendía un autoexamen. Recuerden que estamos viviendo en el gran día de la expiación. Comprendía un autoexamen, un examen de uno mismo. Un repaso del progreso logrado en la vida santa. Buscar a Dios, confesar los pecados, hacer reparación por los deberes descuidados, ajustar las cuentas con Dios y con los hombres, redimiendo así el tiempo. Por ser este el día de la expiación, era necesario que cada alma cooperase en la obra de purificación. Hermanos, las personas que decidían no cooperar con el día de la expiación, ¿sí? O con la obra de la purificación, no eran perdonadas. No eran perdonadas. Quien no coopera con el Señor Jesucristo, su sacrificio para ser perdonado, ¿cómo puede ser perdonado? Entonces, ¿cómo puede la gente decir que Cristo está intercediendo por todos? Aún por aquellos que no le aceptan. Lo vamos a ver en el próximo estudio, hermanos, que la expiación que el Señor está realizando es por su pueblo, por sus hijos. Obviamente que esto implica los que lleguen a ser hijos, pero aquellos que lo rechazan, aquellos que están en abierta apostasía, que decididamente están pisoteando su ley, no son objeto de la expiación del Señor. Ya el Señor demostró su amor muriendo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces termino, hermanos. Por ser el día de la expiación, era necesario que cada alma cooperase en la obra de purificación. El sacerdote podía hacer expiación solo en la medida en que Israel confesaba sus pecados e imploraba la ayuda de Dios. Solo los pecados confesados, los pecados por los cuales los penitentes habían presentado sacrificios durante el año, eran los que podían ser expiados por el sumo sacerdote. Este día proporcionaba simbólicamente la oportunidad anual de lograr que los pecados fuesen borrados para siempre. Ese tiempo, hermanos, era el tiempo aceptable. Por eso es que estamos ahora en el gran día de la expiación, en el tiempo aceptable antes que se termine el día de esa expiación. Hermanos, a partir de mañana vamos a ver que todo esto que estudiamos aquí del santuario terrenal se va a aplicar ahora en el santuario celestial. Va a ser muy interesante
Muy interesante, hermanos, esta última parte que con la ayuda de Dios pensamos terminar, ¿sí? Una figura de las cosas celestiales. Vamos a ver cómo se aplica y cómo es que se hace o cómo es que se limpia el registro de los pecados. Hermanos, por favor, esto es muy importante, ¿sí? El tema de mañana. ¿Cómo es que se limpia el registro de nuestros pecados allá en el cielo? ¿Sí? Será la última parte que estudiaremos. Tendremos algunas preguntas y entonces estaremos bien afiladitos, bien preparaditos para el día sábado responder y estudiar la escuela sabática y entender ya en el contexto de lo que hemos estudiado, entender lo que es las matemáticas de la profecía de los 2300 años. Bueno, hermanos, tenemos unas preguntitas acá, unos 5 minuticos para hacer preguntas o aportes. Mis amados hermanos, opinen, por favor. Ayer yo les dije que, por favor, guarden las preguntas para hoy, si las hay, si los hermanos quieren hacer sus aportes, sería por favor, interesante que lo hagamos. Espero que los hermanos hayan venido hoy. Hermana Elisa, hermana Janet, hermano Jairo, Jason, hermana María, hermana Pilar, hermana Unice, hermana Patricia, el hermano Jorge Díaz. Hermano Jorge, bendiciones, me alegra mucho tenerlo con nosotros. Esperamos que hoy haya sido un día de bendición y que este estudio haya sido de progreso en la vida espiritual y en el conocimiento. Está también nuestra hermana Clara, el hermano Paulo. Hermano Paulo, estuvimos hoy todo el día conversando. Qué gusto, desde Brasil, hermano Paulo. Qué bendición poderlo tener con nosotros. Yo espero que cada día nos vamos afianzando más en la sana doctrina, y también a mi hermana Mónica, a mi hermano Jimmy. Hermanos, tenemos un nutrido grupo de hermanos. Me gustaría escuchar sus comentarios. Bueno, me gustaría primero, hermano Jorge, si puede encender la cámara, hermano Paulo, para yo presentarlos ante los hermanos y saludarles, si les es posible. Hermano Jimmy, no sé cómo se encuentra usted de audio, si está bien. Quisiera hacer algún aporte, mi hermano, alguna recomendación o aclaración, si se expresó algo quizás o no se supo expresar. Hermano Jimmy, adelante. Bueno, mis hermanos, no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta o algún aporte. Hermanos, dicen que cuando no hay preguntas es porque todo quedó claro. Perdón, o todo quedó claro o no quedó claro nada. Entonces, hermanos, háganme saber, por favor, si les ha parecido edificante estudiar la doctrina del santuario, la purificación del santuario, si habría que hacer alguna aclaración o ampliación al respecto. Hermano Jason, denos su concepto, por favor. No, pues fue todo muy claro, ¿cierto? De pronto no entendí en esa parte de cuando el sumo sacerdote sacrificaba al becerro y antes de entrar al lugar santo se bañaba y se ponía las vestiduras áureas, dice, ¿no? Las vestiduras áureas son el manto blanco, el efod,
el pectoral, ¿cierto que sí? Bueno, habían dos tipos de vestiduras, ¿no? Había una Ajá, vestidura de lino, ¿cierto? Que era la vestidura blanca, con la que oficiaba el sacerdote, digamos, común. Y las vestiduras áureas con las que oficiaba eh, el sumo sacerdote. Recuerden que ese día el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y él tenía que hacer el sacrificio normal de la mañana, ¿sí? Y luego tenía que hacer el sacrificio normal de la tarde. Por eso se cambiaba esas vestiduras, ¿sí? En todo caso, hermano Jason, el PowerPoint va a quedar aquí, lo vamos a compartir. Y en Levítico 16 está claramente establecido que el Señor ordenaba que se cambien las vestiduras para poder oficiar. Hermano Jimmy, ¿está con nosotros, hermano Jimmy? No es el hermano Jimmy. Bueno, esperamos entonces, hermano Jason, que quizás mañana al inicio de la clase podamos ampliar un poquito el asunto del cambio de vestiduras, en qué momento se lo hacía y por qué. Y poder tener listo el material, digamos, la figura de las vestiduras para entender con qué vestiduras entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, con qué vestiduras entraba al lugar santísimo y con qué vestiduras oficiaba en el lugar santo. Entonces eso lo vamos a ampliar un poquito mañana. Bueno, me quedé con las ganas de conocer al hermano Jorge. Hermano Jorge, si puede encender la cámara para presentarlo ante los hermanos y saludarlo. Y si no, pues si no se puede, bueno, en otra ocasión será. Entonces, mis hermanos, hoy los noté muy calladitos. Hermano Paulo, desde Brasil, permítame saludarlo, hermano Paulo. ¿Cómo se encuentra y con quién se encuentra? Bueno, el hermano Pablo, ahí está el hermano Pablo. Hermano Pablo, Dios lo bendiga, hermano. Usted escribe muy bien el español, ¿no? Dios lo bendiga por eso. Bueno, ya tenemos oportunidad entonces de conocer a nuestro hermano Pablo. Espero, hermanos, que esta noche hayamos podido avanzar un poco más en el estudio del santuario. En estos 2 días que nos faltan para repasar este tema, vamos a aplicar, ¿cierto? Lo que hemos estudiado del santuario terrenal, lo vamos a aplicar en el cielo, en el santuario celestial. Va a ser de mucha bendición, hermanos. Y sobre todo saber ese asunto de en qué momento se borra el registro de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí hay un par de chats. El hermano Paulo nos dice que, hermano Paulo de Brasil nos dice, hola hermano, ya hablo muy poquito el idioma español, ¿sí? Pero bueno, lo escribe muy bien. Bueno, gracias a Dios por eso. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a colocarnos de rodillas. Hermano Jorge, ¿usted tiene alguna pregunta o algún aporte para hacernos esta noche? Si tiene el audio, si está al aire, adelante. Bueno, muy bien. No es posible. Entonces, mis hermanos, me quedé con las ganas de escucharlos. A ver, hermana Mónica, ¿cómo se encuentra? ¿Está bien, hermana?
Bueno, tampoco. Ahora sí es verdad. Ahí está la hermana Mónica. ¿Cómo está, hermana Mónica? Active el audio, por favor, que no la escuchamos. Ya. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, hermana Mónica, muy bien. Ya estaba pensando Ah, que los hermanos no me responden ni por el Urim ni por el Tumim. no, ¿será que son muy tímidos? Debe ser, sí, debe ser los hermanos, pero han estado juiciosos esta semana todos, escuchando, y bueno, esperamos que con la ayuda de Dios. Hermana Mónica, eh, respecto al tiempo donde usted había escuchado, había leído ese asunto del santuario, ahora que nos ha estado acompañando, pues ha mejorado un poco el concepto, el entendimiento del tema del santuario. Sí, mucho, muchísimo, muy contenta, Ah, bueno, hermana Mónica, muchas gracias. aprendiendo mucho, hermano, gracias a Dios. Ese es el objetivo. Ahí está mi hermana Pilar. Hermana Pilar, denos su concepto también, ¿cómo ha estado? Bien, también muy contenta, hermano, porque se ha profundizado en algunas cosas que pues uno a veces lee como muy rápido y su merced lo explica como muy pausado, como muy profundo, muy entendible. Entonces, contenta por eso también, porque he entendido cositas que me faltaban. Muchas cositas. Ok, bueno, gracias a Dios hemos leído el escrito está, ¿cierto? Y eso ha impedido que sea nuestra propia interpretación. Estamos tomando como guía, pues, la palabra de Dios y el libro Cristo en su santuario. Y por eso es que se ha hecho más entendible todavía. Fíjense, hermanos, muchas gracias, hermana Pilar y hermana Mónica, por los conceptos. Bueno, hermanos, vamos a orar. Sin más preámbulo, vamos a orar, cantaremos y luego entonces nos dispondremos a despedirnos. Oremos. Bendito Dios, a ti te damos gratitud en esta noche. Alabamos tu santo y bendito nombre. Estamos muy agradecidos por tu misericordia, porque cada día renuevas tu misericordia, Señor. Gracias por impartirnos tu bendición. Gracias porque cuando venimos a confesar nuestros pecados diariamente, Señor, tú los aceptas, tú los perdonas por los méritos de Jesús, por su justicia. Gracias porque hicieron entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hicieron provisión para el perdón. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar, por haber tomado nuestra naturaleza humana caída, entendernos y estando en nuestra naturaleza vencer para ser nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro ayudador. Señor, gracias porque tú impartes tu justicia y nos das poder también para vencer. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Quiero orar de una manera muy especial por mis hermanos. Consérvales la fe, Señor. Bendíceles. Ayúdanos a entender, Padre mío, a abrazar esta verdad pura de que la expiación no terminó en la cruz. Ayúdanos a entender que la expiación sigue en curso, que se está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que presenta su sangre, los mejores sacrificios para el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, danos un sueño tranquilo, ayúdanos a perseverar, Señor, cada día, congregarnos, así sea de manera virtual, pero bendice a las personas que están en cada hogar, estudiando tu palabra, reunidas, adorando, que esta noche nos des un descanso tranquilo, Señor, que podamos dormir en paz, acostarnos en paz y asimismo, Señor, dormir, porque tú velas nuestro sueño. Tú has prometido, Señor, en tu palabra cuidar de nosotros, de nuestros hijos. Te pido una bendición para ellos, Señor,
Y también te ruego que en el día de mañana nos permitas despertar para adorarte, ocupar nuestro tiempo, Señor, en compartir la palabra, leer tu palabra, afianzarnos en la fe y poder seguir, Señor, edificando el carácter para el cielo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que hoy estuvieron con nosotros. Ayúdale, Señor, para que podamos poner en práctica estas enseñanzas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.